Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a entrar ya propiamente en materia a nuestro primer módulo, Asuntos del Estado. Cada módulo también tiene ciertas divisiones para ir desmenuzando un poquito más el tema. Lo primero que abordaremos será, de entrada, ¿por qué hablamos del virreinato de historia de México? ¿No? ¿Cuándo comienza México? ¿Qué implica que exista México? Y bueno, ¿y dónde entra en este entorno el estudio del virreinato de la Nueva España, toda esta época virreinal, mejor llamada virreinal que colonial, que mucha gente le llama así, pero veremos también por qué no es preciso hablar de colonia y es más exacto y más justo hablar de virreinato. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre estas cosas y bueno, después iremos con otros temas también, ¿no? Pero vamos a pasar a ver cuál es el propósito de este módulo en concreto y del tema presente. Entonces, bueno, pues las portadas van cambiando, como van a ver, a los asuntos del Estado. Bueno, la portada será el retrato de uno de los virreyes, Luis de Velasco el Chico, pero bueno, vamos así a ir como personalizando, por así decirlo, bueno, caracterizando más bien cada uno de los módulos. Está. Y como habíamos dicho, en este primer módulo, pues veremos los asuntos del Estado. Aquí está un mapa muy antiguo, todavía con el escudo de Castilla y León, y ciertamente el virreinato al principio no es que pertenezca a España, España misma está en formación, pertenece al Reino de Castilla. El Reino de Castilla es quien apoya la gesta colombina, y bueno, pues esta parte al principio será de esta forma. Entonces son los asuntos del Estado del Reino de la Nueva España. Y aquí, bueno, recordamos muy brevemente el propósito general del curso entero. El participante, es decir, tú, el participante, vas a reconocer y valorar en tu realidad presente y tu identidad cultural las raíces que provienen de la época virreinal y podrás analizar de esta manera y evaluar las causas que han construido tu realidad. Ese es el propósito general del curso entero. Vamos a ver ahora el propósito ya en concreto del módulo presente, el módulo referido a los asuntos del Estado. Aquí el participante, es decir, tú, vas a identificar los principales rasgos de la política en la Nueva España, entendiendo la diferencia, que era una de las cosas que decíamos en la introducción, entre las implicaciones de un virreinato y una colonia, que no es lo mismo. Y así podrás reconocer aspectos generales de la organización de la Nueva España, los principales retos con los que tuvo que lidiar, y con lo aprendido podrás establecer una visión crítica, eso es lo fundamental, de este periodo histórico. Tú vas a juzgar al final, conociendo ya un poco más, qué cosas positivas, qué cosas negativas, cuál es el balance, qué te deja eso a ti. Bueno, una visión crítica del periodo aquí en el módulo actual con respecto a la política, los asuntos del Estado. Ahora, algo que habíamos mencionado en la introducción. ¿Por qué hablamos de historia de México y del virreinato? Hay muchísimas personas que dicen, no, México comienza en 1810. ¿No? Antes no hay México, antes hay un territorio dominado
por España. México nace en 1810 y de hecho incluso se habla del padre Hidalgo como padre de la patria, ¿no? Con él nace México. Sin embargo, habría que tenerlo claro, Hidalgo pertenece al virreinato. Entonces, bueno, pues es como esas cosas, ¿no? Mahoma no era musulmán, Cristo no era cristiano. Bueno, ¿cuándo comienza realmente esta realidad? ¿Qué es México? ¿Qué es lo que define a México? Y para eso, y me parece que es fundamental, hacer una pequeña reflexión sobre la diferencia entre nación y Estado. Porque existe, y de una manera muy válida, la confusión de, bueno, es que México no estaba antes, o sea, es otra realidad, no México, lo que está durante el virreinato. Aunque también de manera muy curiosa, hablamos de que España nos conquistó, como si antes hubiera estado México. Entonces, bueno, según algunas personas, antes estuvo México, nos conquistaron, dejó de existir México y luego vuelve a existir a partir de la independencia. Eso en realidad no es así, ¿no? Las entidades, la identidad de una nación no está de un tiempo, desaparece por completo y vuelve a aparecer en otro momento. Vamos por partes. Primero, distinción entre nación y Estado. Una nación es aquello con lo que se nace, de ahí viene el término natio. Y de aquí puede haber, bueno, es toda tu herencia cultural, es tu idioma, son tus costumbres, son los ideales o ideas que eventualmente congregan a una comunidad para hacerla sentir como una realidad concreta. Diría San Agustín cuando está planteando todas sus ideas sobre historia, sobre filosofía de la historia y política, va a tratar de definir lo que es un pueblo. Él dice, pueblo es la congregación de personas racionales que aman juntas, personas que aman juntas cuestiones que las unen. Entonces, bueno, esa es una definición muy interesante. Estamos hablando de personas que se juntan libremente por ciertos objetivos, cierto horizonte de sentido que pueden tener en común. Y eso también estará ligado en muchas ocasiones a las costumbres, a las tradiciones, a las creencias y al idioma también. Eso no es un Estado. Un Estado es cuando eventualmente a esta comunidad le añadimos un territorio concreto, una estructura legal y política. Entonces, bueno, hay Estado, hay organización, hay territorio y hay población. Eso es lo que define un Estado. No es la misma cosa. Y vamos, para que se entienda mejor, a tomar un par de ejemplos. El ejemplo más claro de una nación sin Estado es el del pueblo judío. Cuando en el siglo I los romanos, cansados de que en realidad no pueden dominar a este pueblo que se resiste siempre a estar bajo el yugo del Imperio Romano, los dispersan por todo su mundo conocido, es decir, toda Europa, parte de Medio Oriente y el norte de África. Por todos lados los reparten a los judíos y destruyen la ciudad. ¿Se destruye entonces el pueblo judío? No. A partir de ahí, de ese momento, hasta prácticamente 1900 años después, 1947, que se decide volver a fundar un Estado judío. Antes, ¿cómo estuvo el pueblo judío? Como una nación sin Estado. Una nación con unas creencias, con unas costumbres, unas fiestas, un idioma, que él los congregaba, con una identidad común, que les dice que ellos son judíos, que ellos son distintos a otros pueblos. El caso diferente ahora en el Estado. A inicios del siglo XX se juntaron varios territorios del este de Europa y se fundó artificialmente con varias naciones, con elementos de distintas naciones, un Estado, que fue Yugoslavia. Yugoslavia, que tenía 6 idiomas distintos,
4 religiones diferentes, ¿no? Y también 4 o 5 naciones distintas, diversas. Ellos se ven obligados por una serie de leyes a convivir en un territorio. Entonces está en la población, está el territorio y está la estructura jurídico, legal, política. Son un Estado, pero no es una nación. Y por eso, incluso cuando se deshace esa entidad que es Yugoslavia, surgen todas las diferencias que había hasta entonces, que se ven incluso más bien incrementado todas las rencillas que había, porque habían sido pueblos que en un momento dado habían peleado entre sí, pero a los que se les había exigido tolerancia. Cuando esto se quita, viene alguna de las peores guerras, más crueles, más terribles que hubo en el siglo XX, ¿no? La guerra de los Balcanes, de Bosnia, Croacia, Montenegro, un montón de pueblos enfrentados, porque eran de naciones distintas. Entonces, nación y Estado no es lo mismo. Entonces, México nace ciertamente en este primer periodo del virreinato, aunque el Estado mexicano sí comienza a existir, no en 1810, sino formalmente en 1821. Hay antes un intento muy interesante con Morelos, en 1814, que incluso hace un congreso, intenta darle estructura, pero no es todavía un Estado independiente y por eso queda simplemente como un antecedente. Pero sí, el Estado como tal es el Estado mexicano, 1821. La nación mexicana, mucho antes, y ahí el nacimiento es un poco algo etéreo, digamos, porque son muchos elementos de los que hemos mencionado que se van poco a poco congregando y asimilando hasta hacer una nueva nación. Sin embargo, si pudiéramos decir que uno de los rasgos más importantes para que exista la nación mexicana, no el Estado, repetimos, la nación mexicana, es el crisol, el mestizaje, la mixtura entre los pueblos indígenas americanos y el pueblo español. Eso será lo principal, lo fundamental para que exista México. Y la génesis de esto se da precisamente, digamos ya como conjunción, en 1521, cuando un ejército mestizo es el que vencerá a la Triple Alianza del Valle de México. México mestizo. Y esta realidad, que es la característica, el rasgo principal de nuestra nación, incluso más que en otras naciones de la misma Hispanoamérica, desde, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, donde casi no hubo mestizaje, no por otra cosa, sino porque no había ahí casi indígenas. Bueno, aquí lo esencial es esto. Y es una realidad compleja que nos ha causado en muchas ocasiones problemas en la cabeza y en el corazón. Decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad: si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne viva de las Indias. El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés. Ahora, muchas personas tienen que lidiar con esto, tratan de vivir con esta interpretación, pero esto es no necesariamente la realidad, sino una interpretación de la realidad. Tenemos que analizar mejor lo que ocurrió, ver distintas posturas, distintas posiciones, esta es una, para tener esa visión crítica y ver qué tanto es esto lo que realmente da origen a México. No, muchos piensan y se le siguen echando la culpa del poco desarrollo de esta maravillosa nación. Bueno, es que somos los hijos de la India violada. Es así, es realmente así. No hay motivo de orgullo en aquello que pasó a partir de hace 500 años y que siguió pasando y que sigue pasando ahora.
vamos a ver un poco más sobre esta realidad. En México se ha enseñado la historia de una manera extraña, por no decir maquiavélica a veces, por asuntos políticos, ideológicos, doctrinales. Se nos dice, con la independencia nos sacudimos el yugo español, exaltamos lo indígena y aquí va a haber mucha tensión, entendemos como lo indígena, identificándolo así como igual a lo azteca, cuando lo indígena era una realidad mucho más amplia, mucho más compleja, no es lo azteca. En cierto sentido, lo azteca ni siquiera es lo más representativo de lo indígena. Los indígenas actuales, por otra parte, tienen muy poco que ver con aquel portentoso imperio, y no solo con el imperio azteca, sino también con los mixtecas, con los toltecas, con los mayas. Entonces, muchos mexicanos se quisieran identificar con algo que no existe, pero los indígenas actuales tampoco se quieren identificar del todo. ¿Por qué? Porque los tenemos como de museo. Los hemos arrinconado a una realidad sociocultural terriblemente injusta de pobreza, donde en muchos casos no les permitimos desarrollarse para no quitarles su identidad cultural. Es un absurdo completo. Los pueblos vivos se van desarrollando. Lo indígena no es solo el ser campesino y artesano, y en muchos casos, tristemente, el ser un mendigo de una esquina. Un paréntesis aquí, algo que me parece muy, muy importante. Cuando hablamos de que hay una gran aportación en México de la cultura indígena, ya estamos comenzando a cometer un error garrafal. No es la cultura indígena, sino las culturas indígenas. Parte del error gravísimo que hemos cometido es tratarlos a todos exactamente como en la misma realidad, cuando es un mosaico hermoso y rico, y con muchos niveles de desarrollo. Entonces, esa es la primera cuestión. Y ciertamente, si ahora han sido reducidos a una especie de piezas de museo que solo hacen artesanía y se dedican al campo, no quiere decir que eso sea lo único y lo más deseable que deba aportar el pueblo o los pueblos indígenas. Miren, nada más 2 ejemplos. A Tlaxcala se le sigue castigando por una supuesta traición que nunca existió, porque no es lo indígena, sino los pueblos indígenas. No solo es el estado más pequeño de toda la República Mexicana, sino que si ustedes van a ver los documentos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, o antes el Instituto Nacional Indigenista, el pueblo de Tlaxcala no aparece en ningún documento. Y de hecho, bueno, pues se supone que hay unas personas que no se les nombra como un pueblo, que tienen cierta ascendencia náhuatl en el estado de Tlaxcala, pero no. Para estos institutos no existe. Cuando es un pueblo vivo. Yo tuve la fortuna de conocer y de entablar una amistad con uno de los más grandes tlaxcaltecas de los últimos tiempos, el gran artista muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin. Y él hablaba de una manera maravillosa de su cultura como una cultura viva. Otro ejemplo, si ustedes ven con estas mismas instituciones, la ciudad de Mérida se supone que prácticamente no tiene indígenas. ¿Por qué? Porque ahí no son artesanos, porque no son pordioseros, porque no se dedican al campo. Ahí el maya es un abogado, es un electricista, es un mecánico, es un médico. Entonces, la cuestión es que no les dejamos que sigan progresando. No les permitimos que su propia cultura siga avanzando hasta donde quieran llegar ellos. Les seguimos imponiendo por un discurso político, porque se han convertido en eso,
en un discurso político, nos seguimos afectando. Y tenemos una deuda enorme con toda esta gente. Entonces, bueno, para muchos mexicanos, tener esa realidad del indígena así empobrecido no es para identificarse. Tampoco se puede identificar ya con imperios ya desaparecidos. Se le dice que tampoco se identifique con lo español. ¿Y qué le queda? Un vacío terrible de identidad en el que no se reconoce con nada. Tenemos que negar lo español, se nos dice. ¿Qué somos entonces? ¿Para dónde miramos? Parte de lo que molesta, me ha pasado en muchas ocasiones, parte de lo que molesta de la figura de la Malinche es que no fue violada. Es una cosa como extraña, pero es así. Ella fue la traidora, porque ella se entregó, se dice. ¿Traidora a quién? A su mundo indígena, se contesta. ¿Y qué era el mundo indígena? Es una realidad tan compleja. Si conociéramos un poco más de la Malinche, quizás podríamos entender mejor sus motivaciones, saber si hubo o no hubo traición. Por una parte tenemos esta pintura interesante de Clemente Orozco, está en la Ciudad de México, Colegio de San Ildefonso, en el que se presenta hasta cierto punto como el Adán y la Eva del México. Clemente Orozco tampoco es que quiera exaltar lo español. Y aquí se ve, de hecho, en la pintura, un Cortés que no es solo blanco en contraste a la piel broncínea de la Malinche, no es un blanco de un muerto, aparece un zombie, ¿no? Es una estatua, es frío, es pétreo. Entonces, la blancura del caucásico la pone así, como de una piedra. Y el rostro se ve duro, adusto. Y le pone la mano a la Malinche, como en cierto aspecto, no cubriéndola, no abrazándola, sino prohibiéndole cualquier avance, cualquier gesto, callándola. Sin embargo, de manera un poco confusa, podríamos decir, se están tomando de la mano. La diestra está en alianza. Están ahí los dos sentados, así como ese Adán y esa Eva de México, pero es una realidad de conflicto. Es una realidad de conflicto. En la carpeta de materiales encontrarán ciertamente varias descripciones muy interesantes sobre Doña Marina, hecha por cronistas de la época, y es interesante ver cómo la miran ellos. De ninguna manera la miran como con desprecio, ¿no? La tienen como una gran señora. Y bueno, pues esta es la realidad. Ahora, yendo un poquito más a quién era la Malinche, quién era Doña Marina. Que incluso malinchismo ya es hasta un término, ¿no?, de desprecio hacia lo propio, queda así consignado en el diccionario, hacia lo propio. La Malinche era una princesa, hija de señores de pueblos cercanos dentro del actual Veracruz. Y la madre, en un todo, bueno, se enviuda, se vuelve a casar, y llega otro hijo que eventualmente será el heredero. Y entonces la Malinche estorba. Así que la venden un poco en secreto, la venden a unos comerciantes que se la van a llevar cada vez más hacia el sur. Y cuando llega Cortés, estos comerciantes la venden a ella como esclava. Aparentemente, según lo que se dice, era una chica guapa. Eso eventualmente le salvó la vida mientras estuvo así de esclava, aunque se convertía en objeto de abuso sexual. Y cuando llega Cortés y se le entrega con otras 19 jóvenes, al principio, bueno, pues no, solo es una más, ¿no? Hay que agregar una anécdota interesante. Cortés llega primero hacia la península de Yucatán, y ahí tiene noticia
de un par de náufragos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Entonces, bueno, pues como son náufragos, son españoles, los rescatan, pero ese es un avance notable que hay en su expedición, porque ahora Jerónimo de Aguilar, que conoce perfectamente el maya, porque lleva ahí ya prácticamente una década, se convertirá en su traductor al principio, porque todos los pueblos en esa zona hablan el maya. Van también por Gonzalo Guerrero. Jerónimo les dice dónde está el otro pueblo, no están del mismo pueblo, no son de la misma nación, hay una como nación, es estado en los mayas, y a Gonzalo Guerrero se le dice, oye, pues mira, ya estamos aquí, ya somos tus compatriotas, vente con nosotros y vamos a seguir. Y él tiene una respuesta preciosa que la describe toda Bernal Díaz del Castillo. Él está tatuado y lo que dice es, mira, no me puedo ir. Mi familia ya está aquí, mira a mi esposa, mira a mis hijos, y es una expresión de muchísimo cariño. Mira a mis hijos, qué bonitos son, y yo decido quedarme aquí con ellos. Entonces, los primeros mestizos mexicanos no son de ninguna manera fruto de la violación ni del abuso, sino fruto de una relación de amor entre Gonzalo Guerrero y una princesa maya. Después incluso se girarán los acontecimientos y el propio Gonzalo Guerrero será nombrado por su pueblo jefe militar para combatir a los españoles, porque él les conoce, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que los primeros mestizos contradicen por completo la visión que nos había presentado Octavio Paz. Y luego, por otro lado, seguimos con la historia de la Malinche. Va a la expedición de Cortés y estando cerca de Veracruz, llegan unos primeros emisarios de Moctezuma a entregar unos regalos. Han oído de estos nuevos seres que llegaron como si fueran seres del espacio. Llegaron y no se sabe bien quiénes son, de dónde vienen, y Moctezuma manda unos regalos. Y ellos comienzan a hablar sobre esos regalos y sobre su señor Moctezuma, y Jerónimo de Aguilar no entiende nada, no entiende una palabra. Entonces, bueno, hay un momento también crucial en la expedición, porque bueno, aparentemente no podrá haber ya ningún tipo de diálogo, pero sale, que no estaba lejos ahí de la escena, sale la Malinche, ya para entonces doña Marina, bautizada como Marina, y ella les entiende, ella habla perfectamente maya y habla también náhuatl. Es una mujer muy inteligente que puede tener facilidad para los idiomas. Más tarde aprenderá el español perfectamente. Y estando ahí, ella le dice a Jerónimo de Aguilar, mira, lo que ellos están diciendo es esto, esto y esto. Entonces, Jerónimo de Aguilar le traduce a Cortés, pero a partir de ese momento, Marina se hace totalmente indispensable. Después, como aprende español, incluso le quita el puesto de trabajo a Jerónimo de Aguilar, que ya no tiene caso. Ciertamente Cortés y Marina se hacen amantes, tendrán un hijo, y ella nunca fue ni para los españoles ni para los indígenas solo una esclava. En todos los códices se le presenta siempre junto a Cortés, y a él incluso le llegaron a llamar el señor Malinche. Lo equiparan, ¿no? Ella es su lengua, su consejera, y ella entiende cómo está la política, le va dando pistas a Cortés, que genera ese plan de unir a todos los adversarios de los aztecas para poder luchar contra el imperio de Moctezuma. Aquí está, digamos, esta parte que decimos que fue en la isla de Cozumel, y este es un pequeño texto de uno de los libros que también, si están en México, pudieron reclamar, ¿no?, por el pago del curso, la colección Centenarios del tomo 1. Este texto. En la isla de Cozumel se rescató al diácono español Jerónimo de Aguilar, que había sido reducido a la servidumbre por los indios y que después sirvió de intérprete para conocer la lengua maya. Aguilar fue un náufrago de la expedición de Nicuesa,
lo mismo que un compañero suyo, Gonzalo de Guerrero, quien casado con una mujer maya, estando ya en cautiverio, tuvo con ella a los primeros mestizos, fruto no de la violencia, como habíamos dicho, sino del amor. Texto que está ahí en la colección Centenarios, en el primer tomo, el español ante el Amelín de un caso de conciencia. Bueno, pues hay que pensar en un cambio de rumbo. La realidad no es tan simple como a veces nos ha parecido en los libros de texto, ¿no? Lo que nosotros queremos es estudiar el origen de México en su rasgo de mestizaje, en su rasgo cultural, pero bueno, cómo se va amalgamando todas estas raíces, los distintos pueblos indígenas que son distintos en lengua, en costumbres, en pensamiento, y con un elemento que les va a dar integración, que es la parte española. Entonces, bueno, esto en conjunto es lo que irá dando el virreinato. La historia de México durante el virreinato ha servido para crear una narrativa que justifica a los grupos en el poder. Por eso no se nos enseña esta historia. Por eso se oculta. Son 300 años desconocidos. Se ha ido construyendo una narrativa ajena a las raíces hispánicas, igual decíamos también a las indígenas mismas, que junto con el aporte indígena, lo hispánico y lo indígena, forman parte fundamental de la identidad nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, a tratar de hacer un cambio de rumbo, un viraje total para tratar de conocer más qué fue realmente lo que pasó en estos 300 años. Vamos a descubrir esta historia oculta, vamos a develar, a quitar el velo, ese es develar, quitar el velo que tenemos de conocimiento sobre estas cosas para tratar de comprender mejor. Tal vez estemos de acuerdo, tal vez no. Eso ya es cosa de ustedes, cosa tuya, amigo que estás acompañando. Y bueno, pues vamos a ver esta nueva perspectiva y ya decidirás tú quién eres. Muchas gracias. Chico,